Me encanta el reto de la canción que acabamos de interpretar, Muestra a Cristo. Creo que debe llevarnos a nosotros, a través de la palabra, a mostrar a Cristo real y verdaderamente en cada área de nuestras vidas. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Nos gozamos en el Señor de este hermoso privilegio que Él nos concede de reunirnos con el propósito de exaltar, adorar su nombre, porque solamente Él merece nuestra adoración. Solamente Él merece nuestra adoración. Seguimos estudiando este hermoso y maravilloso libro del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y una vez más voy a puntualizar algunas cosas. Este libro nos presenta a Jesucristo como preeminente, superior a todas las cosas, superior a todo sistema filosófico y religioso. El único capaz de dar salvación al ser humano es Jesucristo. El único capaz de dar vida eterna es Jesucristo. ¿Qué ocurrió cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo? Nosotros fuimos unidos a Él a través del bautismo del Espíritu Santo. Morimos a nuestra vieja manera de vivir, al viejo yo, y resucitamos a una nueva vida. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Y canceló el acta condenatoria que pesaba sobre cada uno de nosotros. Cristo asumió nuestra culpa y pagó por ello en la cruz. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual. Ahora nosotros tenemos al Dios Todopoderoso morando en nuestras vidas. Ahora a través de este nuevo nacimiento nos podemos relacionar con ese Dios. Ahora al tener a Cristo, tú y yo estamos completos. Al tener a Cristo, al estar unido a Cristo, a nosotros no nos falta absolutamente nada. Porque al tener a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir esta vida agradando a nuestro Dios. Esto lo aprendimos en los 2 primeros capítulos. Ahora, esta relación de intimidad, de identidad con Cristo, nos lleva a nosotros a vivir una nueva realidad de vida, a reenfocar nuestras vidas. Y como comenzamos a aprender a la semana pasada, a erradicar esas prácticas pecaminosas propias de la antigua manera de vivir. De erradicar actitudes pecaminosas propias de la antigua manera de vivir. Ahora nuestro enfoque debe estar en obedecer lo establecido por Dios en su palabra. ¿Qué implica esto? Que el Señor Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Y cuando digo nuestra prioridad, es que Jesucristo debe ser lo número 1 en tu vida. Ahora tú vives por Él y para Él. Ahora Él tiene que ser el Señor de cada área de tu vida. Ese es el proceso de santificación que la palabra de Dios nos está enseñando en el capítulo 3 y capítulo 4. Hermanos, esto tiene que ver con la formación de tu carácter. Un carácter formado por la palabra de Dios para vivir y mostrar a Cristo. ¿Cómo nosotros logramos esto? En el capítulo 3 y 4 nos enseñan cómo vivir esta nueva vida. Es Dios que traza las pautas para vivir esta nueva vida. Ahora tenemos que vivir como viven, ¿quiénes? Los cristianos. Si somos cristianos, ahora tenemos que vivir como viven los cristianos. ¿Cómo viven los cristianos? Para mostrar a Cristo, como acabamos de cantar. Para mostrar a Cristo. No según el criterio individual de cada uno. Y le he repetido esto varias veces. Escuche bien. Vivimos para mostrar a Cristo.
no para vivir la vida cristiana de acuerdo al criterio de cada uno, sino según la nueva realidad que es en Cristo. Si nosotros vivimos la vida cristiana de acuerdo al criterio individual de lo que yo pienso que es correcto, lo que yo pienso como debe ser la vida cristiana, estamos viviendo una religión. Escuche bien, una religión. Exactamente eso hacían los fariseos, a los cuales Jesús los rechazaba. Querían mostrar una aparente piedad, pero en el día a día su vida y corazón estaban muy lejos de Dios. La vida cristiana la tenemos que vivir a la manera de Dios. Y como dije la semana pasada, y lo repito aquí una vez más, aquí no vale tu criterio, aquí no vale mi criterio. Aquí el único criterio que vale es el de Jesucristo. Eso nosotros tenemos que comprenderlo porque esto es la base del carácter de la vida cristiana. La semana pasada iniciamos el estudio de los versos 5 al 9 del capítulo 3 y específicamente nos quedamos en el versículo 5. Y respondíamos a la pregunta, ¿qué caracteriza la vida del cristiano en este contexto? Y quiero invitarles una vez más a leer esta porción, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a ir a la presencia del Padre para que Él nos guíe en esta mañana y nos instruya de acuerdo a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta mañana más que agradecidos, Dios, por tus misericordias para con nosotros. Porque dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Porque eres un Dios de gracia. Porque nos concede el privilegio de reunirnos como iglesia, Dios, para alabarte, para adorarte y para exaltar tu nombre. Y en este momento queremos adorarte a través de escuchar lo que tú tienes para nosotros a través de la Biblia. Y yo oro, Dios, para que tu Santo Espíritu, todo el poder de tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones y nos hagas sensible a tu palabra. Rompe las cadenas que muchas veces nos atan, Dios, a cosas del mundo. Libéranos, Dios, para vivir una vida en santidad que te agrade. A ti sea la gloria en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué caracteriza el andar del cristiano en este contexto? Iniciamos este sermón la semana pasada y estuvimos viendo el primer punto. ¿Qué caracteriza el andar del cristiano en este contexto? Es el abandono de prácticas pecaminosas vergonzosas. Ese fue el primer punto que vimos, o el único punto que vimos la semana pasada. Las prácticas pecaminosas a las que estamos acostumbrados en la antigua manera de vivir no deben formar parte de esta nueva vida. ¿Cuál es la razón? Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cuando me uní a Cristo hubo un cambio en mi vida. El poder de Dios se derramó en mi vida, se derramó en tu vida, para nosotros poder vivir una vida agradable a Él. Dice el verso 5, Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
O sea, este es un mandato para todos los creyentes. No para los líderes, no para los que están en ministerio, para todos los creyentes. No es una acción que queda al criterio y la interpretación del cristiano. No. La palabra de Dios nos está mandando a hacer morir. Es un mandato para todos los creyentes. Que aprendamos a desconectarnos de esas prácticas pecaminosas que nos caracterizaban antes. Porque ahora tenemos a Cristo y las cosas cambian. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 16. Él escribió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Juan está diciendo: no se acomoden, creyentes, no se acomoden al mundo. Ustedes no están en el mundo, pero no forman parte del mismo. Y nos preguntamos, ¿por qué es beneficioso dejar atrás las prácticas mundanas? ¿Por qué la palabra de Dios nos está estimulando, animando, exhortando, mandando a dejar atrás las prácticas mundanas? El versículo 17, primera de Juan 2:17, porque el mundo pasa y sus deseos. Ese deseo que te lleva a ti a cometer esos pecados. Y quizás estuviste la semana pasada aquí, te propusiste: no voy a pecar esta semana, no voy a caer en esas pasiones desordenadas que me avergüenzan ante Dios. Pero estás aquí en esta mañana, posiblemente dices: Señor, perdóname, ¿por qué volví a caer? La palabra de Dios está diciendo en el verso 17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas pasiones, esos deseos no provienen de Dios, está diciendo el texto. Esos deseos pasan, son transitorios. Hacer la voluntad de Dios es un bien eterno y en su momento será recompensado. Aquí nosotros terminamos el sermón la semana pasada. Y aquí vamos a dar inicio a la parte que corresponde a este domingo. Ustedes tienen sus bosquejos. Y ese bosquejo que ustedes tienen ahí les sirvió para el domingo pasado, le va a servir para este domingo y para el próximo. Así que no deje su bosquejo. Coloque su bosquejo en la Biblia para que usted pueda practicar, estudiar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Qué caracteriza el andar del cristiano en este contexto? En segundo lugar, el abandono de actitudes malas que dañan relaciones. Hay actitudes malas que formaban parte de la antigua manera de vivir, que todavía siguen presionando nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos está mandando a dejarla atrás también. Actitudes pecaminosas que dañan relaciones. La primera lista que vimos la semana pasada de esos pecados pasionales, posiblemente esos pecados afectan principalmente a la persona que lo comete. Esta segunda lista tiene una mayor relación con el prójimo, con mi hermano. Dice el versículo 8, Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son malas actitudes que llevan al creyente a dañar su relación con los demás. Y esto es importante que entendamos esta parte. Lo he dicho y lo voy a repetir. La vida cristiana es una vida que tiene dos direcciones. Una dirección vertical con Dios y una dirección horizontal los unos con los otros. Y posiblemente la mayor evidencia que tú tienes de la relación vertical la demuestra la relación horizontal.
como tú te lleves con tus hermanos, seguro que va a determinar tu relación con Dios. Escucha bien. Como tú te lleves con tus hermanos, va a determinar cómo está tu relación con Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos da una lista de esas actitudes que forman parte de un proceso de violencia que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Este sermón es específicamente para aquellas personas que en algún momento han hecho un pique. Si usted no ha hecho un pique, posiblemente no se sienta por aludido. Ahora, si usted ha hecho un pique en su vida una vez, este sermón es para usted. Si usted se ha incomodado alguna vez, este sermón es para usted. Si alguna vez usted se ha irritado y ha levantado la voz como consecuencia, este sermón es para usted. Miren, lo primero que dice el apóstol Pablo que debemos abandonar, la ira. La ira es una manifestación súbita de indignación que afecta a nuestros sentimientos y emociones. Es nuestra respuesta emocional al mal y a la injusticia según nuestro criterio. Hay un segundo paso en el proceso de violencia contra el prójimo, que es el enojo. La furia es una ira que explota. Todo comienza con la ira, pero después la ira explota. Y la palabra lo está describiendo como enojo o furia. Esta tiene la idea de manifestar una acción contundente contra el prójimo. En tercer lugar, tercer paso en el proceso de violencia contra el prójimo, entonces la palabra de Dios habla de la malicia. La malicia es la mente que busca el mal del prójimo, el mal del hermano, la mala voluntad hacia la persona con la cual tengo el conflicto. Destruir la vida del hermano, dañar la vida del hermano. En el contexto posiblemente se refiere al daño causado por las malas conversaciones. Y esto es tan dañino que el apóstol Pablo, incluso a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 4, verso 31, los textos que estoy mencionando hoy posiblemente no lo tienen en sus hojas, solamente tienen que anotarlo con su lápiz. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La malicia busca un deseo de venganza, de destruir la vida de la otra persona, la moral de la otra persona, llegando incluso a calumniar con tal de alcanzar su propósito. Yo le pregunto, ¿estas son las actitudes que deben adornar la vida nueva que nosotros tenemos en Cristo? Pero en cuarto lugar, el apóstol Pablo está hablando de blasfemia. La blasfemia tiene la idea de hablar mal de alguien. Normalmente cuando se menciona la palabra blasfemia en la Biblia es hablar mal de Dios. Y con frecuencia esta palabra se usa relacionada con Dios. Entonces podemos traer una palabra que ustedes conocen que va a tener el mismo significado para nosotros, que es calumnia. Calumnia. Levantar falso testimonio contra otra persona. Pero la ira, el enojo, la malicia trae palabras deshonestas. Y es lo último que el apóstol Pablo está mencionando. La palabra deshonestas aquí tiene la idea de palabras obscenas, palabras sucias. Todo comenzó con la ira. La ira explotó y ya el último paso es decirnos de todo por esa boca. El proceso que el apóstol Pablo está describiendo. Ahora, ¿qué dice Dios sobre estas actitudes pecaminosas? En el verso 8, Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejar estas malas actitudes que dañan nuestras relaciones los unos con los otros. Los unos con los otros.
para Dios es sumamente importante como tú y yo nos relacionamos con los demás. Porque es la evidencia externa de que nos estamos relacionando bien con Él. No hay manera de decir yo estoy bien con Dios y no estoy bien con mis hermanos. Por eso la palabra de Dios nos está estimulando a ser cuidadosos con estas actitudes pecaminosas que dañan nuestras relaciones. Y es interesante lo que dice el texto. No basta con dejar una de ellas porque todas van encadenadas. El texto está diciendo, dejad todas estas cosas. Mientras nosotros estemos en este mundo, en esta tierra, lo que más se presentarán serán situaciones que nos van a incomodar. Escuche bien, mientras estemos en esta tierra, lo que más se va a presentar en nuestras vidas son situaciones que nos van a incomodar, nos van a quillar, nos van a molestar. En el cielo eso no va a ocurrir. Pero mientras estemos aquí en la tierra, cada uno de nosotros va a vivir esas experiencias. Y a veces Dios nos permite estas situaciones, nos permite las situaciones para que aprendamos. Y Dios te pone a la esposa al lado o al esposo al lado. La esposa sabe cómo quillar a uno, pero también el esposo sabe cómo quillarte, cómo sacar, cómo transformarte. Pero los hijos tienen un máster en esto. Los hijos tienen una manera de comportarse que provocan que el padre explote. Y también los padres sabemos cómo nosotros sacar y provocar a los hijos a ira. Pero posiblemente quien te está haciendo incomodar es un compañero de ministerio. Compañero de ministerio. Un hermano de la iglesia. O quizás está en la calle y un carro público o el chofer de una banderita es el que saca esa ira de ti. Y vamos a molestarnos, amados hermanos. Pero lo que Dios quiere es que esa molestia nunca nos lleve a dañar a la otra persona. Escuche bien. Dios sabe que nos vamos a molestar. Pero lo que Él no quiere es que ese sentimiento nos lleve a dañar a otra persona, a dañar nuestras relaciones con los demás. La ira es nuestra respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia que se ha cometido contra nosotros. Escuche bien, de acuerdo a nuestra percepción, pero que nuestra percepción no siempre es la correcta. Y podemos estar equivocados. Con frecuencia esa ira se traduce en enojo, indignación, irritación. Pero es importante entender que lo que dice el texto, que la ira en sí misma no es pecado. La ira en sí misma no es pecado. Incluso nosotros vemos en muchísimos textos en la Biblia a Dios manifestando su ira contra el pecador. Por ejemplo, si vamos a Números capítulo 11, verso 1, dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Ardió la ira de Jehová contra el pecador. Y el texto que tenemos en la porción que estamos predicando, Colosenses capítulo 3, verso 6, dice: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, vemos a un Dios molestarse contra el pecador. No en el Antiguo Testamento. Un Dios que se molesta con el pecador ahora mismo en la iglesia. Cuando tú y yo decidimos desafiar a Dios, Dios se molesta. No le agrada a Dios ver los creyentes
entrando a prácticas pecaminosas. Y Dios manifiesta su indignación contra el pecador a través de su ira. Lo único que la ira de Dios es siempre santa y siempre justa. Siempre correcta. Y la ira nuestra nunca es santa y pocas veces justa. Y pocas veces justa. Aunque la ira no es pecaminosa en sí mismo, sí es un sentimiento peligroso. Aunque la Biblia dice que la ira no es pecado, sí es un sentimiento peligroso y detonante de una situación peor que nos puede llevar a ofendernos una vez más y a dañarnos unos a otros. La línea que divide la ira de la ofensa es tan finita, tan delgada, que a veces es imperceptible para nosotros y con frecuencia la saltamos, la violamos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No permita que esa ira rompa tu comunión con Dios y con tu hermano, está diciendo la palabra de Dios. Y quiero decirle que esa es la vida cristiana, tu relación con Dios y tu relación con los hermanos. Eso es sumamente importante para entenderlo. Ustedes conocen el texto de Mateo 22 que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en la vida cristiana eso es lo fundamental. Una relación con Dios. Pero la relación entre los hermanos es tan importante como la primera. La primera tiene su prioridad, pero la segunda es tan importante, dice la Biblia. Tan importante. Y con frecuencia se van a presentar estos episodios donde nos vamos a airar, vamos a explotar. Pero nosotros debemos ser cuidadosos, porque es muy fácil perdemos el control. Con tanta frecuencia perdemos el control y pecamos. Y muchas veces solamente tenemos en nuestro cerebro la parte que la Biblia dice que la ira no es pecado. Pero cuando perdemos el control, pecamos. Se convierte en pecado cuando sentimos la rabia y la rabia nos lleva a desquitarnos de la persona, a tomar venganza, a decir palabras hirientes, a hablar mal de la otra persona. Ahí está en pecado. La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo, como dice Santiago capítulo 1, verso 20. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo humano no produce la rectitud de vida que Dios demanda. ¿Qué significa esto? Que airándonos no resolvemos nada. Y muchas veces en el día a día pensamos que por levantar la voz, que mientras más alto levante la voz, más derecho tengo. Pero cuando tú levantas la voz y la otra persona levanta la voz, ya ustedes saben lo que viene. La rabia nos lleva a tener un sentimiento de rencor, de malestar, de distanciamiento, incluso de enemistad. Si nosotros permitimos que el ego suba, la probabilidad de conflicto en nuestras vidas serán altísimas. Altísimas. Una vez más, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros cuando tenemos esta situación donde por causa de la ira dañamos a un hermano, dice la palabra de Dios que tenemos que tratar de resolver eso lo más rápido posible. Cuando tú ofendes a tu hermano en Cristo, no le puedes dar larga. O si el hermano te ofendió a ti, no le dé larga a eso.
Porque eso no agrada a Dios. No agrada a Dios. Cuando la ira te lleva a ofender, a dañar a tu esposa, a hablar mal de ella, a hablar mal a los familiares de tu esposa, lo hacemos y sabemos la consecuencia, nos va mal al final del día. Muy mal. Pero muchas veces el orgullo es tan fuerte, yo prefiero dormir para los pies hoy. Escuche bien, y preferimos intencionalmente dormir para los pies para no doblegar mi orgullo y no pedir perdón. De esto vamos a hablar más adelante, en unos sermones más adelante. ¿Saben por qué nosotros le damos larga a la situación? Porque no queremos dar a torcer nuestro brazo. No me quiero exponer a que el otro tenga la razón, porque la pudiera tener. Es cuestión de orgullo personal. Y el orgullo personal, nuestro orgullo personal, no viene de Dios. Ese orgullo que nos lleva a querer nosotros imponer que soy yo que tengo la razón, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El texto está diciendo, no permitan que el día se acabe sin resolver la situación con tu hermano. Satanás quiere poner en tu mente, en mi mente, eso no es nada. Cada cual que viva su vida, él vive su vida y yo vivo la mía. Eso es una religión. Y una vez más, así vivían los fariseos. La palabra de Dios está diciendo, no permita que el día se acabe. Toma la iniciativa. Sea tú el ofendido o seas tú quien has ofendido. Toma la iniciativa. Resuelve esa situación. No le dé larga. Una vez tuve una experiencia y hablando con una hermana de la iglesia. Y a veces en las conversaciones uno dice cosas o se sube el tono. Quizás en el momento tú no lo ves. Pero yo salí de esa casa algo incómodo. Iba guiando el vehículo para la casa y todo el camino yo solamente iba pensando en esto. Y iba bien a una velocidad bien baja. Creo que el Espíritu Santo estaba comenzando a mandarme las señales de lo que yo había hecho. Y cuando llego a mi casa y apago el vehículo y me quedo pensando, y algo me dijo el Espíritu Santo, maravilloso, regresa y resuelve. Yo estaba en mi casa ya. Yo saqué el vehículo y regresé donde la persona. Cuando la persona me vio, se sorprendió. Y mira, yo no salí muy bien de aquí. Creo que no te hablé correctamente. No hablé correctamente y quiero que me perdones. No te preocupes. No, eso no fue nada, muchacho. Olvídate de eso no fue nada. Yo quiero que tú me perdones porque me siento que no lo hice correctamente. Y le di un abrazo. ¿Qué pasa? Que el abrazo fue la respuesta para decirme a mí que ella estaba satisfecha con lo que yo había hecho. O sea, yo lo había hecho mal. O sea, el abrazo fue tan fuerte como gracias. La palabra de Dios nos está diciendo, no permita que el día de mañana, el día termine sin resolver la situación. Hay momentos que yo he dejado que el día pase. Hay momentos que he dejado que el día pase. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tomes la acción. Porque Satanás es muy habilidoso engañándonos y
llevando a nuestra mente que sí podemos seguir teniendo una buena relación con Dios sin importar no resolver la situación con el hermano. Y quiero decirte, amado hermano, que eso es una mentira del diablo. Si tú estás mal con tu hermano, no puedes estar bien con Dios. Eso no puede ser posible. Si tienes situaciones con tu hermano, tienes que resolver esa situación, porque es lo que Dios te está mandando. Es lo que Dios te está mandando. Cuando nosotros nos dejamos guiar por los egos, vamos a permitir que Satanás tome ventaja en nuestras vidas. Y Satanás es un experto tomando ventaja. Un experto tomando ventaja. Y el texto está diciendo, no deis lugar al diablo. El enemigo siempre va a buscar la manera por donde colarse. Él está ahí acechando. Y va a buscar la manera donde entrar, para entonces sembrar la cizaña y lanzar el veneno. Y lanzar el veneno. Inmediatamente tú permites que la amargura se aloje a tu corazón, Satanás va a tomar ventaja. Va a tomar ventaja y va a capitalizar la situación. Y una situación que se podía resolver en poco tiempo, degenera una enemistad entre dos personas, entre dos hermanos. Y muchas veces una enemistad entre dos hermanos de la iglesia genera un enfrentamiento entre dos familias de la iglesia. Y por ahí María se va. Por ahí María se va. La amargura paraliza, es dañina, rompe tu comunión con Dios. Hermanos, esto es sumamente importante en la nueva vida que Dios nos está llamando a vivir. Esto forma parte de tu carácter. Esto va a formar tu carácter como creyente. Tu carácter tiene que ver con tu relación personal con Dios, de acuerdo al estándar de Dios, no de acuerdo a tu estándar. Si tú no eres capaz de llevarte bien con los demás, no serás capaz de llevarte bien con el Señor. Yo quiero que esto quede en sus mentes. Si tú no eres capaz de llevarte bien con tu hermano, por el cual Cristo murió también, no vas a ser capaz de llevarte bien con Dios. Porque esa situación con tu hermano se va a convertir en una piedra en tu zapato, que cada vez que tú intentes mirar hacia el cielo, el Espíritu Santo te va a decir, hay una situación que tú debes resolver. No sigas perdiendo el tiempo intentando buscarme a mí. Tú estás perdiendo el tiempo. Busca y resuelve tu situación primero con tu hermano. Y cuando tú resuelvas tu situación, entonces tú ven y alábame y adórame a mí. Si no eres capaz de llevarte bien con los hermanos, no serás capaz de llevarte bien con el Señor. Juan lo expresó en 1 de Juan capítulo 4, verso 20 de la siguiente manera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy prácticas las palabras de Juan. Amados hermanos, el manejo de la ira, que quizás es el inicio del malestar que va a llevarte a romper tu relación con tu hermano. El manejo de la ira es fundamental para nosotros tener buenas relaciones los unos con los otros. Buenas relaciones los unos con los otros. Quiero decirte que normalmente cuando estás airado, siempre vas a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones después te van a tener que llevar a ti a arrepentirte de lo que hiciste. Y eso lo hemos visto con muchísima frecuencia en nuestras vidas. Decisiones de las cuales nos arrepentimos más adelante. Ahora tu vida es diferente. Tú has nacido a una nueva vida.
Pero esa nueva vida tiene que vivirse conforme a Jesucristo. Hermanos, esto es sumamente importante en la vida cristiana. Esta nueva vida debe vivirse conforme a Jesucristo, no conforme a lo que yo pienso que es la vida cristiana. Porque si la vivo conforme a lo que yo pienso que es la vida cristiana, vamos a tener aquí cada uno viviendo una vida cristiana diferente. La vida cristiana es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Y quizás alguno de ustedes está pensando, porque yo no puedo controlar la ira. Y siempre estamos echando la culpa y mi esposa siempre sabe cómo. Yo quiero decirte que eso ante nuestro Dios no es excusa. Porque ahora tú cuentas con los recursos de Dios. Porque estás unido a Cristo. El poder de Dios se ha derramado en tu vida para aprender a manejar situaciones como estas. Nosotros estamos completos en Cristo. Eso significa que todo lo podemos en Cristo. Y Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la idea del original es, para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Tú y yo como creyentes tenemos la capacidad en Cristo para resolver todas estas situaciones. Pero tenemos que dar los pasos correctos. Tenemos que bajarle al yo y subirle a Cristo en nuestras vidas. Y subirle a Cristo en nuestras vidas. Para Dios es sumamente importante cómo nos relacionamos los unos con los otros. Esta relación unos con otros tiene que ser lo mejor. Porque a través de esta buena relación unos con otros, nosotros le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. El verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Pero eso lo vamos a tratar la próxima semana. No se pierda, no deje de venir, guarde sus hojas. La próxima semana vamos a hablar sobre la mentira y lo que implica la mentira en la vida del creyente. Que Dios bendiga su palabra.